My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Aquí en mis manos tengo dos libros. El primero, la Biblia, la que los cristianos tenemos como palabra de Dios. Y aquí en mi mano izquierda tengo el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. ¿Cuál de estos dos libros en verdad es la verdadera palabra de Dios? ¿En cuál de estos dos libros debemos de creer? Por favor, quédate hasta el final del video y veremos en qué libro tenemos que creer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. En este momento les traigo un tema acerca de la Biblia y el Corán. ¿Cuál de estos dos libros es la verdadera palabra de Dios? ¿Cuál de estos dos libros es el libro que debemos de seguir? A lo largo de la historia, musulmanes y cristianos han debatido en estos dos libros que uno es la palabra de Dios y otro no es la palabra de Dios. Vemos en el Corán en árabe quiere decir recitación. Y la Biblia, la palabra Biblia viene del idioma griego que significa biblón. En español traducido sería escrituras. En la Biblia y en el Corán hay conexiones y mucha diferencia. El Corán y la Biblia habla de personajes como de Adán, Abraham, Noé, Moisés, Jesús, María y entre otros. Aparte de que estos dos libros hablan de los mismos personajes, sus historias son totalmente distintas a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, vamos a ver un caso que habla la Biblia en Génesis y que también lo dice el Corán. En Sura capítulo 37, versículo 102 y hasta el versículo 111, habla de la historia de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. En la Biblia dice la Biblia claramente que al que iba a sacrificar era a Isaac, mas en el Corán lo contrario. El Corán dice que al que iba a sacrificar es a Ismael. En el Corán, Ismael es el hijo de la promesa, mas Isaac no lo es. Para los musulmanes, el Corán contiene la palabra de Dios revelada. Para los cristianos y los católicos, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. No es lo mismo decir que contiene la palabra de Dios o decir que es la palabra de Dios. Mahoma, el profeta del Corán, fue a quien se le reveló el Corán por medio de un ángel, el ángel Gabriel. A lo largo de 23 años fue revelado el Corán en el idioma árabe. Mas la Biblia habla de diferentes personajes, alrededor de 40 personajes, distintas épocas, distintos años. Nunca los personajes de la Biblia se juntaron, tuvieron un meeting o una reunión. No, cada uno en su época. El Corán está compuesto por 114 suras, mas la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en varios idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Tanto el Corán como la Biblia hablan de Jesús. Los musulmanes a Jesús lo reconocen como un profeta, no como hijo de Dios, ni como Dios. Mas la palabra de Dios, la Biblia declara que Él era hijo de Dios, que Él era Dios encarnado. En el Corán habla de que Jesús fue creado, mas en la Biblia habla de que Jesús es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. A Jesús tampoco lo crucificaron y Jesús nunca murió. Según el libro, el Corán, Jesús está vivo. En la Biblia vemos que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Murió y al tercer día resucitó. El Corán y la Biblia hablan de que Jesús fue elevado al cielo. El Corán dice que Alá, supuestamente Dios,
Alá lo llevó al cielo, lo arrebató. Pero en la Biblia no dice eso, sino que Él ascendió al cielo. En el Corán habla de que Jesús hizo milagros, que sanó a un ciego, que también a un leproso, resucitó muertos. Y uno de los milagros que en la Biblia no está escrito fue que cuando Jesús estaba niño, Él hizo del barro un pájaro y le dio vida. Mas en la Biblia este pasaje no se encuentra, de que Jesús de niño había hecho un pajarito de barro. También el Corán revela de que Jesús, cuando estaba en su cuna, cuando recién nacido, apenas 2 días de haber nacido, Él habló. Mas en la Biblia esto no lo menciona, de que Jesús a los 2 días de haber nacido habló. En el Corán y en la Biblia habla del regreso de Jesucristo, pero totalmente diferente. El Corán dice que Jesús va a volver, se casará y morirá. En la Biblia dice lo contrario. Hay 2 etapas en la Biblia de la venida de Cristo. Una va a venir solo a recoger a su pueblo. Desde las nubes Él va a recoger a su pueblo. Y la otra segunda venida de Cristo es que Él va a venir a la tierra a establecer su reino de paz. O sea, en el milenio, como habla Apocalipsis capítulo 19. En el Corán también relata la historia de Adán y Eva, pero totalmente diferente. En el Corán, Satanás tienta a los dos, a Adán y a Eva. Mas en la Biblia aparece que Satanás tienta primero a Eva y después Eva a Adán. También el Corán no tiene un orden cronológico, no tiene un orden de principio a fin, sino que todas sus historias, todo lo que dice, todos sus pasajes están totalmente dispersos. En los primeros capítulos, o quiero decir, suras, habla de Jesús. En el sura 3 habla acerca de Jesús. Después, más adelante, en otros capítulos, en otras suras, habla de Jesús. En sura 19 habla acerca del nacimiento de Jesús. Y en otros capítulos, así, suras, habla también de la vida de Moisés, de Adán y de muchos personajes. Pero todos están como que tiraron al azar, todo eso así, y cayó como caiga. El Corán no tiene un orden como lo tiene la Biblia, mas la Biblia tiene un orden cronológico muy arreglado. Empieza desde Génesis, terminando hasta Apocalipsis. La Biblia empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí sucesivamente va hablando. Mientras que el Corán habla, a mitad del Corán está hablando de la creación. Ambos libros hablan de la resurrección, de la creación y del juicio final, tanto la Biblia como el Corán. En el Corán se permite la poligamia, mas en la Biblia está prohibida la poligamia. En el Corán habla de que uno puede casarse hasta con 2, 3, 4 mujeres si quiere hasta más. Mas en la Biblia dice marido de una sola mujer. Aunque en el Antiguo Testamento vemos que muchos personajes de la Biblia tuvieron varias mujeres, solo que desobedecieron la palabra de Dios. Pero no está permitido. En Génesis dice: dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá con su mujer, y los dos, no dice 3, ni 4, ni 5, los dos serán una sola carne. Mas en el Islam vemos que ellos pueden tener varias mujeres. Incluso el profeta Mahoma, Mohammed, como le quieran llamar, él tuvo varias mujeres. Incluso se casó con una niña de 7 años. Ambos libros, el Corán y la Biblia, hablan de la salvación, pero totalmente diferente. En el Islam, para ser salvo, tú tienes que convertirte al Islam, ser musulmán. También tienes que aceptar al profeta Mahoma como el enviado de Dios o el mensajero. Y tienes que aceptar el Corán como la palabra de Dios. Mas en la Biblia, la salvación es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tanto la Biblia como el Corán hablan de la ley del talión. En el Corán dice que si alguien te agrede, tú también debes agredirle o matarle. Si alguien te hace daño, tú matarle. Mas en la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de que ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. En el Corán, Dios o Alá, como le quieran llamar, no ama al pecador, ni tampoco el pecado. Mas en la Biblia vemos que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado.
que Dios perdona al pecador, no importa los pecados que haya cometido. Aún así, Dios lo ama. Y si se arrepiente, lo perdona. Los musulmanes también creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que a lo largo de la historia los judíos y los cristianos la tergiversaron, cambiaron texto, le pusieron errores, y por eso la Biblia ya no puede ser leída por ellos. Por eso no aceptan la Biblia de ellos, porque contiene, según ellos, errores. Más para nosotros los cristianos y también para los católicos, la Biblia es la palabra de Dios que no contiene errores. Es totalmente infalible e inerrable. Bueno, esto ha sido algunos puntos más o menos acerca de la Biblia y el Corán. Hay un verdadero contraste entre estos dos libros. Tienen alguna poca similitud, pero totalmente diferente. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, dale like, comenta y por favor comparte este video en tus redes sociales, a cualquier persona por medio de WhatsApp o texto. Y la verdad, pues sería de una gran bendición de que tú compartieras mis videos. Que Dios te bendiga y no olvides visitar mis otros videos. Muchas gracias.